Y nosotros ahora vamos a un segmento muy importante. Porque vamos a hablar de esas cosas como que parecerían prohibidas, porque no la tratan las mujeres porque creen que no les importa, pero no la tratan los hombres porque les da un poco de vergüenza. Y es el tema que tiene que ver con la erección. Sí. Ese elemento, esa acción que nos trae tantas cosas, bueno, trae hasta la propia vida. Y por eso tenemos con nosotros al doctor Pablo Mateo para hablar con nosotros sobre, más que de la erección, ¿por qué se pierde la erección? Sí. Muy buenos días. Primero que todo, vamos a definir, Juan Carlos, qué es una erección. O sea, ¿Qué es una erección? ¿Por qué se produce una erección? Una erección se produce porque hay un estímulo del sistema nervioso, el cual estimula el sistema circulatorio, lo que a su vez lleva sangre al pene y en el pene se secuestra esta sangre. O sea, se secuestra quiere decir que el pene tiene que mantenerla ahí para que pueda mantener una erección. ¿Y cómo yo lo dirijo, esa circulación, esa sangre? Bueno, deben estar acorde y en salud esos sistemas, tanto el sistema nervioso como el sistema circulatorio. Entonces ahí se produce una erección, pero tiene que haber un sistema de cierre de válvula a nivel del pene para que esa erección se mantenga. O sea, quiere decir que si hay un problema de fuga, o sea, fuga quiere decir que la sangre se escapa, entonces el paciente tiene una erección y la pierde. ¿Qué puede provocar esa fuga? Ahí vamos. Entonces, el tema de hoy es ¿por qué los hombres, después de los 30, a los 35 años de edad, pierden la erección con frecuencia? Hay muchísimas causas. Por ejemplo, tenemos las causas neurológicas. La causa neurológica es cuando hay un problema, un trastorno al nivel del sistema nervioso central o de conducción, vamos a decirlo así para que nos puedan entender. Por ejemplo, un problema de diabetes o un problema de la columna de la médula, que es por donde va la conducción nerviosa, o un tumor a nivel de cerebro que obstruye esa conducción. Hablamos de la parte neurológica, la parte circulatoria, la circulación, la sangre. Un problema de la circulación lo puede producir el colesterol alto, la falta de ejercicio que estuvimos hablando fuera de cámara, los triglicéridos. Entonces eso trastorna la circulación, por ende no va a llegar una adecuada cantidad de sangre al pene. Pero también tenemos los problemas hormonales. Aquí tenemos que involucrar la testosterona, que es la hormona principal del hombre, que hace que el hombre siente el deseo, pero también influye en esa parte de la erección. Pero también tenemos... ¿De qué manera? O sea, si mis testosteronas son bajas, ¿cómo esto afecta, o altas, cómo esto afecta mi erección o mi deseo? Bueno, si es baja, la testosterona es lo que nos permite tener esa fuerza muscular, ese deseo, ese estado de ánimo. Generalmente, a partir de cierta edad, a partir de los 35, 40 años de edad, se empiezan a producir cambios importantes, no solamente en el hombre, sino también en la mujer. Cuando tenemos esa edad, pensamos que estamos jóvenes, pero ya estamos a mitad de la vida. Si hacemos un análisis... De la vida promedio según los estudios. Exactamente. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestro estilo de vida en relación a lo que es la alimentación, el ejercicio, tener un sueño adecuado. Entonces, si no va esto acorde, va a tener algún trastorno. Entonces, ¿cómo vemos estos musculosos con problemas de erección? Ahí es una buena pregunta. ¿Qué pasa con esto? La mayoría de esas personas, no estoy diciendo todos, porque tampoco quiero que se tome de esa manera. Una buena parte, para decir. Una buena parte, abusa de la testosterona. ¿Qué ocurre cuando hay un abuso de la testosterona? Esto atrofia los testículos, daña los testículos. Entonces, ese paciente se hace dependiente de la testosterona. Se está hablando de la testosterona suplementada, no la que produce uno mismo. No, la suplementada, porque se está haciendo de manera indiscriminada, sin ningún tipo de criterio. O sea, aquí cualquiera en un gimnasio dice, no, que vamos a darte una dosis, y lo que hace es que le destruye la esfera sexual al hombre. ¿Por qué? Porque no solamente afecta la parte de la función eréctil, sino también la fertilidad en ese hombre joven que todavía no ha tenido hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso indiscriminado de la testosterona. Ok. Pero también tenemos los hábitos tóxicos. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el cigarrillo, el vapeo, la juca. Pero vamos a hacer una partida en el alcohol. Ok. Porque siempre se ha vendido la idea de que tomar alcohol
me hace todo lo contrario. De hecho, recordemos que hay un dicho dominicano que tiene que referencia a una marca de alcohol, de ron específicamente, que viene de la ruralidad y que en la ruralidad venía la idea de que el que bebe ese ron o tiene sexo o pelea o se va. Entonces, mira, por Explíqueme ejemplo, eso, ¿cómo que el alcohol hace yo lo veo con contrario? frecuencia en la consulta, los lunes y martes generalmente, este joven que se fue a la discoteca el viernes o el sábado, 3 o 4 horas tomando trago, conoció una relación, una pareja, o se van, pero no funcionó. Porque ese paciente está en depresión del sistema nervioso. O sea, no es lo mismo que tú te tomes un trago de vino o un trago de whisky a que tú pases 3 o 4 horas tomando alcohol. Entonces, ese paciente no va a responder de manera adecuada. Porque el alcohol es un relajante. Pero con una copa. Es un estimulante, una copa. Pero un Lo que- humo. Pero un humo va a tener una depresión del sistema nervioso. Por ende, ese paciente no va a responder. Ok. Es una actividad sexual. Ok. Entonces, ese joven que va a la consulta, doctor, que anoche que estuve en la discoteca, porque se deprimió el sistema nervioso y no pudo tener una erección. Entonces, ese paciente empieza ahí ya con un efecto psicológico, porque ya falló la primera vez y ya eso le afecta su autoestima. Nos hablaron mentira todo este tiempo entonces. Claro que sí, claro que sí. De que Pero porque bebemos un pote y de barato. otra cosa importante que está afectando mucho a la juventud, y por eso el tema de por qué se pierde la erección, es la adicción a la pornografía. Explíqueme eso. ¿Por qué la adicción a la pornografía? La pornografía, que la maneja todo el mundo, Está a la mano literalmente. exactamente, pero la pornografía es una película. Es una película como tú ves una película de vaquero, que le dan 10 tiros al protagonista y no se muere. Entonces, en la pornografía, lo que se ve todo es extremo, es todo planificado. ¿Qué hace? Eso se registra en la mente de ese paciente joven y entiende que cuando va a tener una actividad sexual es igual a lo que vio en esa película o en ese show de pornografía, y entonces ahí viene la frustración, porque lo que ve son hombres con un pene o la mujer de esta manera, que duran 2 horas, 1 hora. No hay forma de que una persona pueda durar 2 horas, 3 horas. Claro. Lo que pasa, pero ¿Cuál es el tiempo promedio? en la pornografía se ve eso. Bueno, el tiempo promedio, según los estudios, puede ser que el hombre dure menos, puede ser que dure más, Promedio. pero una relación sexual de 15 a 22 minutos es para una satisfacción de la pareja. Porque esa es otra cosa. La relación sexual no es una competencia. Claro. No es una competencia, es un asunto de satisfacción de las parejas. Entonces, tenemos una población joven ahora que piensa que para una competencia, que va para... Y no es así. Pero No siempre, debe- yo pienso que, doctor, es un asunto cultural, ¿no? Por lo menos aquí en el país, para no hablar de ningún otro país, ninguna otra sociedad. Yo pienso que es un poco cultural en nosotros, porque ayer venía en la carretera y hago unas revisiones sociológicas musicales. Ya. Y escuchando una situación muy particular que se dio con una canción que alguien escribió llamando a una mujer guaraguao. Y hay una canción en donde dice, si yo agarro a la mujer guaraguao, yo le voy a demostrar que es un hombre. Yo pienso que nos han vendido la idea de que yo, que soy hombre, para demostrar que soy hombre, debo durar el mayor tiempo posible. ¿Cómo desmontamos esa historia a partir de nosotros mismos? Bueno, mira, es un asunto difícil porque es cultural. Fíjate que cuando damos ciertas recomendaciones, cuando recomendamos cosas que son positivas, no vende tanto. ¿Qué es lo que se hace viral hoy en día? Lo que no tiene una base que realmente sustente eso que se dice. Y lamentablemente, es una lucha, vamos a decirlo así, cuando queremos orientar, no hay educación sexual. No lo hay. La educación sexual es lo que te comenté de la pornografía, pero es una mala educación. Es una mala educación porque lo que aprende el joven es que vamos a pasar 1 hora o 2 Una horas. versión fantasiosa de la realidad. Exactamente. Entonces eso también afecta desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista psicológico al Y paciente. me imagino que también tiene que ver los cuerpos que vemos comparado con lo que tenemos. Exactamente. Tanto con lo que tenemos para el acto sexual como el que tengo yo. Exactamente. Entonces eso, cuando el joven va, tiene en su mente lo que vio. De hecho, eso está afectando incluso a muchos en el trabajo, porque el que se hace adicto a la pornografía es constantemente en eso. ¿Cuándo me doy cuenta que soy adicto? A diferencia de que cuando yo estoy disfrutando abiertamente de un poco de pornografía. Bueno, la persona se hace adicta, es difícil reconocer la adicción, es difícil. Pero una persona que
se crea una dependencia. Eso está trabajando, pero necesita ir al baño para verla y vuelve otra vez a la hora quiere. O sea, es una persona que está adicta a la pornografía. En algún momento leí algo que decía que como el pene es un músculo, había que ejercitarlo a diario y que era sano para prolongar la erección, garantizarse por lo menos una erección al día. ¿Usted como experto avala eso o lo desmiente? Bueno, la naturaleza es sabia. Por eso, cuando vemos un niño que acaba de nacer, tiene erecciones. En el hombre se producen muchas erecciones en la noche. ¿Para qué se produce eso? Para que se produzca una irrigación constante. O sea, no necesariamente hay que hacer ejercicio. Ahora, llega un momento en que cuando se empiezan a perder las erecciones, entonces sí hay que tratar a ese paciente. Okay. Porque ahí se produce fibrosis de las arterias que van y ahí es donde el hombre empieza a tener problemas. Pero las erecciones se producen de manera involuntaria, de manera natural. O sea, en la noche, la mayoría de los hombres tienen erecciones. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Entonces ahí se hace el ejercicio de manera automática. Entonces hagamos 2, 3 sugerencias a una persona a un hombre que tenga más de 35 años y que puede estar pasando por esto. Bueno, lo primero es hacerse un autoanálisis, porque hay condiciones que pueden resolverse, ver si usted está haciendo ejercicio de manera adecuada, cómo es su alimentación, si está durmiendo por lo menos 7 o 8 horas, que eso también altera el sistema nervioso, si usted está consumiendo alcohol con frecuencia, si usted si fuma, si usa el vapeo, que lo venden como que es algo inocuo, pero hace más daño que el cigarrillo. Lo que pasa es que ahora no pueden decir lo contrario, porque lo de la juca, o sea, todo eso afecta tanto el sistema circulatorio como el sistema nervioso. Entonces, si un hombre que hace ejercicio, que sabe que hace todo eso que le hemos mencionado, tiene algún fallo, entonces hay que investigarle desde el punto de vista sistémico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ese es un paciente que hay que hacerle análisis para ver cómo está su colesterol. Aunque usted esté, se supone, dentro del peso adecuado, puede tener el colesterol alto. Y dicen que la erección responde al estado del corazón. Muchas veces hay una condición a nivel cardíaca que no lo sabemos y la única manera es evaluando a este paciente. Entonces, una evaluación, si usted está haciendo todo esto y aún sigue perdiendo las erecciones, lo ideal es que ese paciente se evalúe con su urólogo y también con su cardiólogo. Bueno, si usted ha hecho todo esto y todavía puede estar teniendo problemas de erección, bueno, pues visite al doctor Pablo Mateo. Los contactos del doctor Pablo Mateo están ahí, urólogo, está en MedicalNet y está en el Centro Médico Real.